Y muchas veces me acuerdo una noche que él salió con una de sus pistolas amenazándonos con eso, pero al final tiró al techo con la pistola. Hola, bienvenido de nuevo a Verdad Sin Límites. Me alegro mucho que estemos juntos aquí hoy en el podcast. Yo soy Walter Swain y aquí en Verdad Sin Límites tomamos las dudas que haya sobre el cristianismo o lo que está pasando en la sociedad o en la cultura y la miramos uno por uno a la luz de las escrituras, la palabra de Dios, lo que Él dice, Dios dice, sencillamente, ¿qué es la verdad en cuanto a eso? ¿Ok? Y cómo debemos responder como sus seguidores. Muy bien, bueno, vamos a tomar una vía diferente, un poco diferente hoy, en que voy a contar mi historia personal de cómo llegué a Cristo y cómo supe de Él, ¿no? Cómo pude llegar a conocer a Cristo cuando tenía tantas cosas malas pasando en mi crianza. Y bueno, le cuento. Am, yo fui criado en la casa de un alcohólico, ¿ok? Mis padres se casaron y un año después llegué yo y bueno, mi papá tenía problemas con el alcohol. Era un militar jubilado del servicio militar y también era policía. Y fue muy buen policía, estoy orgulloso todavía de su servicio al país, a la nación y también a la comunidad como policía. Y sí, hacía sus trabajos en los dos sentidos en forma muy buena y muy exitosa. Pero en el hogar era algo diferente. Y me acuerdo, y aquí hay ves una foto de mi familia, de yo y mi mamá y mi papá, y cuando era pequeño ahí. Y, y eso fue en Miami. Yo fui criado en Miami, nací en Miami, de la Florida, en el estado de Florida, en los Estados Unidos hasta los 18 años, cuando salí del hogar para buscar el resto de mi educación. Durante esos años de mi crianza, había muchos problemas como resultado del alcohol en la vida de mi papá. Mi mamá, al contrario, mi mamá era creyente, fiel a Cristo, aunque cuando era muy niño, por ejemplo, durante el tiempo de esa foto no íbamos a una iglesia. Mi papá no tenía ningún interés en eso y no hablábamos mucho de eso. Pero ah, lo que pasó muchas veces en mi casa es que los dos trabajaron mucho y trabajaron duramente para proveer para la familia. Mi papá, como dije antes, era policía, mi mamá secretaria en una escuela cristiana. Y ahora eso pasó porque un vecino un día al otro lado de la calle invitó a mi familia a visitar su iglesia un domingo. Bueno, mi papá no tenía ningún interés, pero mi mamá sí, buscaba una iglesia donde ir. Y también para criarme a mí, y mi papá no resistió eso, gracias a Dios, pero criarme a mí también en la fe. Así que íbamos a esa iglesia, después de un tiempo, el pastor de esa iglesia o ofreció a mi mamá ser secretaria de su nueva escuela cristiana y íbamos ahí. Y al poco tiempo después pude yo ir a asistir a esa escuela. Y ahora mi papá era policía diferente, distinto, en un grupo, lo que era muy nuevo en ese entonces, donde había una fuerza policial en las escuelas públicas, porque había mucha droga, mucha pandilla y mucho problema. Entonces empezaron a patrullar y también formar una puente, digamos, a los estudiantes de parte de la policía y tratar de proveer oportunidades positivas para ellos en actividades deportivas y cosas así. Así que mi papá disfrutaba de eso, lo hacía muy bien. Pero hay otra historia muchas veces en la casa. Mi papá no era tipo borracho feliz, no era borracho muchas veces, tomaba mucho y llegó a estar con no solo enojo,
sino con mucha furia. Y cuando tomaba alcohol, normalmente vodka con jugo de naranja o vodka con cada día, vodka con Coca o Pepsi. Entonces, me acuerdo durante mi adolescencia, volviendo a casa cada día con mi mamá de la escuela, estaba esperando y nervioso y ansioso yo, porque no sabía si íbamos a llegar a buscar a mi padre como feliz o acamado o enojado y que se iba a hacer cosas crueles a mi mamá y a mí también muchas veces. Entonces, la mayoría de las veces él optó por tomar demasiado y terminó golpeando a mi mamá y a mí también, pero aún más a mi mamá. Y fue una tortura para ella. Aunque ella quedó casada con él, no era un matrimonio feliz, era muy problemático. Y muchas veces me acuerdo una noche que él salió con una de sus pistolas amenazándonos con eso, pero al final tiró al techo con la pistola. Y otras veces golpeaba a mi mamá y le dejó hematomas, ¿no? Heridas en los brazos. Por eso mi mamá, a ella le gustaba coser y hacer sus propios vestidos y ropa. Pero no me di cuenta hasta años después como adulto por qué mi mamá siempre hacía vestidos con, la mayoría de esos vestidos con manga larga. Y eso fue porque ella trabajaba todos los días y no quería que otros vieran sus heridas y hematomas en la piel. Entonces siempre se puso aún y en la Florida, donde había mucho calor y humedad todo el tiempo durante todo el año, ¿no? Pero nadie le juzgaba, nunca le juzgó, creo que ni lo mencionó a ella. Porque en la iglesia y en las oficinas de la escuela cristiana y en la iglesia donde íbamos, tuvimos a pastores y gente muy más que amables y con mucho cariño y amor hacia mi mamá y a mí. Y me acuerdo un par de veces hombres llegando a la casa tratando de testificar del Evangelio de Cristo a mi papá y no. Los echó de la casa muy rápidamente, o ni abrió la puerta a ellos. Pero como decía antes, cada día temía volver a casa a ver si mi papá y nos iba a hacer lo que pensé que iba a hacer y la mayoría de las veces terminó así y golpeándonos. Y así que, pero al otro lado pude escuchar el Evangelio constantemente. Y a los 15 años, como adolescente, en mi primer campamento juvenil, recibí a Cristo, de veras, ¿no? Y el domingo siguiente fui bautizado en mi iglesia y eventualmente, bueno, mi papá murió de cáncer, pero confesó en un video que encontramos mucho después de que había recibido a Cristo y no pudimos creerlo, ¿no? Pero así dejó ese mensaje a mi mamá y a mí. Así que mi mamá quedó fiel a él y amigas de ella, cuando estaba en la casa, testificó del Evangelio a él, invitándole a recibir a Cristo y resistió, pero llegó a tener cáncer de los pulmones. Y creo que al final de eso, y eso fue más o menos, calculamos, cuando realmente hizo o tomó esa decisión fue dentro de la última semana de su vida. Y él falleció en el año 89. Y mi mamá quedó viuda. Pero cuando salí de la escuela secundaria, ya decidí seguir el llamado de Dios que sentí de entrar en el ministerio de tiempo completo. Iba a un seminario bíblico bautista y ahí salí graduando con mi título en teología y misiones, porque en medio de mi tiempo ahí en el seminario, me fue ofrecido una oportunidad de ir a un viaje misionero a Argentina. Y meses después no pude resistirlo más. Dije, ok, Señor, yo voy a responder a tu llamado ahora de ser misionero por el tiempo que quieras, Señor. Y me entregué a su voluntad a hacer eso. Entonces gradué con concentración de estudios en misiones.
Pero durante esos últimos 2 años de secundario conocí a esta señorita, Denise, y nos casamos, como ven aquí en la foto, y comenzando a tener a nuestra familia. Ahí está foto de toda mi familia hoy. Tuvimos y tenemos a 3 hijos crecidos con sus propias familias y mis nietos y yernos también. Así que estamos muy felices con nuestra familia. Pero volviendo para atrás otra vez. Lo que pasó durante mi adolescencia fue el tiempo crucial porque mi papá, como dije antes, fue tan cruel con nosotros, pero al otro lado pude conocer el Evangelio a gente que nos amaba y tuve la influencia, especialmente de hombres de Dios, que seguían fieles a Dios, que eran fieles a sus familias y a sus esposos y esposas y sus esposos y pude ver y experimentar eso día tras día y eso me impactó mucho para Cristo y me impactó a ser así, querer ser más como a Cristo por ver el ejemplo de Cristo en las vidas de estas familias y estos hombres y sus esposas. Me acuerdo una vez también puse un tratado, ¿no? Un folleto del Evangelio en la bolsa que mi papá llevó a su trabajo como policía y el próximo día puso su dedo justo en mi frente, en mi cara y me gritó diciendo que nunca más hagas eso. Y así que no lo hice, solo pude orar por él. Otro evento es que que me impactó fue que mis papás confiaban mucho en un policía que cenó muchas veces con nosotros, era soltero, pero mi papá y él llegaron a ser amigos, aunque no trabajaban en el mismo departamento policial de distintas ciudades. Pero él vino a cenar y ofreció enseñarme a nadar, y eso es porque yo tenía muchas, muy bajas inmunidades como niño y siempre estaba enfermo y por eso no aprendí a nadar. Entonces él iba a enseñarme, así que ofreció tenerme en su departamento, ahí donde tiene una piscina, ahí porque mi familia no tuvo dinero para tener algo así, pero él vivió en un lugar de departamentos que tenía una piscina ahí y me iba a enseñar, así que iba a quedar la noche con él y volver, llevarme a casa al día siguiente, disculpa, y, pero esa tarde me iba a enseñar a nadar. Bueno, cuando terminamos de las secciones de natación, íbamos adentro y cambié de ropa y él iba a hacer la cena, a cocinar. Pero no lo hizo al principio. Cuando estuvimos en el departamento me mostró y me forzó a ver las fotos en sus revistas pornográficas y intentó abusarme sexualmente. Al final no me hizo nada físico, pero me dio un temor como nunca había sentido en mi vida. Y casi lo hizo. Y no pude dormir esta noche, pero por la gracia de Dios me protegió de eso y volví a casa el próximo. Nunca dije nada a mis padres por el temor de lo que iba a hacer él, pero muy pronto después aprendí por escuchar a mi papá decir a mi mamá que él desapareció. Dejó de su trabajo, su departamento y nadie lo vio más. Así que me quedé muy relajado después de eso. Así que había varias constantes cosas en donde me crié con temor, con ansiedad, siempre nervioso, pero cuando llegué a conocer a Cristo, eso cambió mi vida por completo. Y Él puede hacer lo mismo para ti, porque Él murió en la cruz por tu pecado y tu castigo. Y también Él resucitó de entre los muertos para que tengas vida eterna. Y de hecho en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mi amigo, ¿quieres recibir a Cristo? No sé en dónde y en qué
te encuentras ahora. Puede ser, estás viviendo una pesadilla por el alcoholismo, cualquier adicción, ¿no? De algunos en la casa, o por abuso verbal, emocional, sexual, o puede ser también por solo los malos sentidos que hay y el mal sentir en la casa siempre. Entonces, no sé qué estás experimentando, pero Cristo te puede rescatar. Aún en medio de vivir eso, puedes tener paz y descanso de tu alma, mente, espíritu en Dios, quien te puede proteger y sostener. Pero hay que creer en Él y recibirle a Él y creer en su evangelio, ¿no? En su verdad. Y solamente por decir, Señor, yo sé que soy pecador y estoy sufriendo tanto, Señor, por dentro. Y te pido que me perdones de mi pecado y que me salves, Señor. Y gracias por morir por mí. Y sé que resucitaste de entre los muertos también. Aquí me entrego mi vida a ti, Señor. Y en este momento te salva, te limpia, te perdona y tú eres hijo de Él. Y aún si estás todavía en esas circunstancias, vas a encontrar paz y estabilidad en Cristo. Y también te animo a buscar una iglesia bíblica cerca de ti. Y si no puedes encontrarlo, no sé, a todos en todos lados, pero por lo menos podría mencionarlo a alguien quizás cerca de ti. Entonces envíame un email a info@truthunbound.org, como ves ahí en la pantalla. Envíame un email y yo podría ayudarte en alguna forma u otra a seguir en tus pasos por delante en Cristo después de recibirle a Él. Y también podría ser que te ayude en encontrar una iglesia bíblica, que puede ser familia y comunidad de fe, en donde encuentres también paz palpable, ¿no? Con personas que creen en Cristo también. Muy bien. Bueno, gracias por escucharme. Espero que no te haber aburrido mucho y con mi falta de hablar bien el español, pero por igual espero, hice esto para ayudar a quien sea ahí, escuchando y viendo este podcast. Bueno, muchas gracias de nuevo. Espero que hagas clic también en like y en el suscribir y seguir el podcast. Y también comparte este podcast. Te animo a hacerlo, a compartirlo con otros para que puedan escuchar y ver el Evangelio de Cristo. Y si Dios me puede rescatarme a mí y salvarme a mí y darme paz en el Espíritu a mí en esas circunstancias, puede hacerlo para cualquiera. Y eso sí es cierto. Y también, como siempre decimos al final de cada podcast, sigue a Cristo, porque cuando sigues a Cristo, siempre seguirás a la verdad.